Fanfic My Little Pony. Legado de familia. Capítulo 8. El desencadenante. Todos los conflictos, sin importar cuándo o dónde sean, se originan por una misma variante que nunca cambiará. Un día, un hecho, provocado por un individuo, cuyas acciones generan eventos que pueden o no cambiar el curso de la historia y el destino de miles, ya sean para bien o para mal. Sé que ahora estas palabras no tienen mucho sentido para ustedes, pero créanme, lo entenderán en el futuro. Le dice un viejo unicornio de pelaje marrón, que llevaba puesto una túnica de tela negra, la cual le cubría la mayor parte del cuerpo, incluyendo gran parte de su rostro, a un grupo de aprendices de asesinos, que se encontraba formado por un unicornio, un pony terrestre y dos pegasos, vestidos con unos uniformes blancos. Este grupo de ponis era el mismo que anteriormente habíamos visto sentados alrededor de una fogata, a las afueras del templo de los asesinos, algunos capítulos atrás. ¿Esas palabras son muy antiguas, maestro?, le preguntó un pony terrestre de pelaje blanco y crin negra, mientras se quitaba su capucha para rascarse la cabeza con su casco. ¿Pero qué clase de pregunta es esa?, le reprochó un pegaso de pelaje marrón y crin blanca, que vestía un uniforme idéntico al de él. En realidad, es una excelente pregunta. La verdad es que esas palabras son tan antiguas como la historia misma, le respondió el viejo unicornio en un tono suave, mientras ve a los jóvenes aprendices, sentados alrededor de una fogata escuchando atentamente sus palabras. ¿Todos los conflictos inician por las acciones de un pony?, sugirió una unicornio de pelaje rosa y crin morada, que se encontraba sentada a la derecha del terrestre blanco. Así es. De esa misma manera se inició nuestra guerra, le respondió el maestro, para después desviar la mirada hacia el hermoso y estrellado cielo nocturno. En una noche idéntica, hace más de 80 años atrás, los oscuros pantanos de las tierras de los Changelings eran iluminados por las miles de luciérnagas, que aprovechaban la niebla emergente desde las ciénagas, para volar entre los árboles. Entre el medio de los árboles, los pantanos, y la característica niebla que toma su lugar en esas tierras, se alzaba de manera imponente el enorme castillo fortificado de la reina Chrysalis. Y mientras la mayoría se encontraban durmiendo en ese momento, en lo más profundo del castillo, Lord Baron se encontraba sentado frente al escritorio de su estudio privado, examinando encima del mismo, junto a varios libros de armamento antiguo, leyendas, manuales de herrería, y libros de magia, los restos de metal negro que sus guardias le han estado trayendo durante los últimos meses, desde las minas de cobre del pueblo minero que atacaron y conquistaron al noroeste de Equestria. Sobre su escritorio, se encontraba un gran trozo de papel blanco, el cual tenía el boceto de una espada muy extraña, la cual medía unos 90 centímetros de largo, poseía un mango grueso con un contrapeso redondo en su parte inferior, y su hoja, además de contar con sus dos lados afilados uniformemente, tenía un espacio hueco en el centro, en el cual iría un mecanismo de 60 centímetros por 5 centímetros que se encontraba representado en el boceto como un cilindro, con aberturas pequeñas a lo largo. Mientras era iluminado por las extrañas lámparas de su estudio, Lord Baron comparaba las piezas de metal negro que él tenía, con el boceto que estaba sobre su escritorio, para así poder identificar cada una de las piezas que él tenía. Parte de esa tarea le estaba resultando bastante difícil, ya que, además de que el boceto de la espada estaba hecho por él mismo, gracias a toda la información que pudo recolectar de su biblioteca privada, en relación con ese tipo de espada en específico, muchas de las piezas no encajaban, o no poseían una forma muy reconocible en el boceto, lo que dificultaba aún más la tarea.
Como esa espada era una pieza de tecnología muy antigua pero increíblemente avanzada, todas las piezas debían estar en su lugar, para que en un futuro, esta funcione correctamente como hace miles de años atrás. Si bien no es mucha la información técnica que pude recabar para realizar un boceto de la espada, me puedo dar cuenta de que solo poseo un 11% de la misma. Se dice a sí mismo Lord Baront en sus pensamientos, mientras utiliza su magia para levitar una pluma y anotar en un libro toda la información acerca de las piezas de la espada. En las leyendas de la antigua Equestria, se relataba que esta espada no solo era capaz de cortar a un pony a la mitad, sino que además, podía cortar armaduras y escudos de metal como si fueran de papel, y poseía la capacidad de disparar potentes rayos de energía eléctrica de su hoja. Si este artefacto jamás tuvo magia, ¿cómo era posible que pudiese hacer todo eso? Se dice Lord Baront bastante dudoso, mientras toma una de las piezas de metal negro con su casco, para después acercarla a su rostro para verla mejor. Mientras la examina, pasa su casco suavemente por uno de los bordes afilados, solo para ver cómo este reacciona despidiendo un leve brillo dorado, el cual desaparece un par de segundos después. Unos minutos más tarde, el silencio que dominaba el estudio privado de Lord Baront, se ve interrumpido cuando el inconfundible sonido del aleteo de las alas de un changeling a toda velocidad, comienza a escucharse cada vez más fuerte mientras se acerca cada vez más a la entrada principal. Inmediatamente después de que el sonido se detuvo, alguien golpeó la puerta del estudio privado 3 veces. Adelante, puedes pasar. Le dice Lord Baront desde donde estaba sentado, a quien estuviese del otro lado de la puerta. Su Majestad, lamento haberlo interrumpido pero, le traigo su cena. Le respondió el guardia changeling de armadura azul, con su característica voz insectoide, mientras entra al estudio jalando una pequeña carreta de madera. ¿Mi cena? ¿En qué momento pedí que me trajeran algo de comer? Preguntó Lord Baront mientras deja una de las piezas de metal negro, cuidadosamente sobre el esquema que reposaba en su escritorio. En ningún momento, mi señor, de hecho fue la reina Chrysalis quien me ordenó que le traiga algo de comer. Ella está algo preocupada por usted, no ha comido nada en varios días. Le respondió el guardia, mientras usa su magia para levitar una charola de plata con varios platillos encima, y una botella de vino tinto acompañada por una copa de cristal. Linkser, me han quemado, cortado, y mutilado a lo largo de los años. Que pase varios días sin comer, no es nada en comparación a eso. Le dice Lord Baront algo serio, al guardia changeling ahora identificado como Linkser. Entonces, ¿desea que regrese la comida a la cocina? Le preguntó Linkser. No, solo déjala sobre aquella mesa de ahí. Voy a cenar ahora, después de todo, ya terminé de comprobar las piezas del esquema. Le respondió Lord Baront, señalándole una mesa de madera a su derecha, cerca de una de las estanterías de su estudio. Como ordene mi señor. Le dice Linkser, para después llevar cuidadosamente la charola de plata, junto a la botella de vino y la copa de cristal, hasta la mesa de madera. Linkser, ¿crees en las historias de la antigua Equestria? Le preguntó Lord Baront de súbito, al guardia changeling. Mi señor, me temo que no conozco esas historias. Le respondió el guardia changeling. ¿Jamás las has leído? Preguntó Lord Baront algo curioso. Nunca pude aprender a leer el equestriano antiguo, ni tampoco el contemporáneo. Le respondió Linkser agachando su cabeza. Es una lástima, son unos relatos fantásticos. Le respondió Lord Baront, mientras deja las piezas de metal negro sobre su escritorio, para después caminar hasta la mesa de madera y sentarse para cenar. Mi señor, si no es mucha molestia, ¿a qué se debió la pregunta? Le preguntó Linkser, algo curioso.
Quería tener una segunda opinión. Si bien sé perfectamente que los hechos narrados en esas historias son reales, todavía tengo mis dudas con respecto a esa espada. Sigo sin entender cómo un objeto que no posee ningún tipo de hechizo mágico encima, puede ser capaz de cortar metal sólido y de lanzar poderosos rayos eléctricos desde su hoja. Le respondió Lord Baront antes de quitarle la tapa a la charola de plata, y oler un poco su cena. Es posible que la espada genere su propia energía mágica, sugirió Linkser algo pensativo. Jamás había pensado en eso. Pero aún así, crear un arma con esas características es imposible, incluso para un alicornio como yo o las princesas de Equestria. Le dice Lord Baront, mientras usa su magia para destapar la botella de vino, y después, servirse un poco en la copa de cristal. Entonces, habrá que recuperar todas las piezas para descubrir cómo funciona. Preguntó Linkser, mientras se sienta en el suelo cerca de Lord Baront. Así es. Tomará algo de tiempo, pero reconstruiré esa espada y marcharemos a la victoria con ella, y con la semilla del origen. Le respondió Lord Baront antes de dar una pequeña pausa, para después comer su cena, levitando un cuchillo y un tenedor con su magia. Tras comer un par de bocados de su cena, Lord Baront se dio cuenta de que Linkser, el guardia Changeling, continuaba en el estudio sentado junto a él. ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso necesitas algo o qué? Le preguntó Lord Baront algo serio, al guardia Changeling. En realidad quería preguntarle algo, si no es mucha molestia, claro. Le respondió Linkser, mientras agacha levemente su cabeza. Bien, puedo hacer eso, de todos modos yo me lo busqué al iniciar la conversación. Bueno, ¿qué es lo que quieres preguntarme? Le dice Lord Baront. Bueno, yo quería preguntarle, ¿cómo fue que conoció a nuestra madre, la reina Chrysalis? Le preguntó Linkser algo tímido, refiriéndose en su pregunta no solo a él, sino al resto de sus hermanos Changeling. Linkser, de todos mis hijos, tú siempre has sido el más curioso de todos. Sin embargo, eso es algo que no me gusta compartir con nadie, incluyéndote a ti. Le respondió Lord Baront algo serio, pero con una leve sonrisa dibujada en su rostro. Oh, perdone, no lo sabía. Le dice Linkser algo apenado. Eso no importa, pero, tal vez te lo cuente algún día. Le dice Lord Baront, a lo cual Linkser centró su mirada en él. Antes de que alguno de los dos pudiese decir algo más, una llamarada de fuego verde apareció de la nada delante de Linkser, para después materializar un pergamino frente a él, de la misma manera en la que Spike el dragón recibe y envía los pergaminos de Twilight Sparkle. Linkser tomó el pergamino con sus cascos, para después abrirlo suavemente y empezar a descifrar el contenido del mismo. Si bien los Changeling no eran capaces de leer o escribir como el resto de los ponis, ellos utilizaban un sistema de señales en el que a cada letra, número o signo de puntuación, le correspondía una combinación de rayas, puntos y espacios. En otras palabras, ellos se comunicaban entre sí, por medio del código Morse. ¿Y bien, qué es lo que dice? Le preguntó Lord Baront desde donde estaba sentado. Es un mensaje urgente, de uno de los capitanes del pueblo minero. Dice que encontraron una especie de túnel artificial, en la excavación en la que estaban buscando las piezas de su espada. Al parecer, el túnel lleva a una especie de caverna con paredes metálicas. Le respondió Linkser, tras descifrar el pergamino. ¿Cuándo hallaron eso? Preguntó Lord Baront. Según esto, hace más o menos media hora. Le respondió Linkser. Debo ir a verlo ahora mismo. Dice Lord Baront de súbito, mientras se levanta rápidamente desde donde estaba sentado.
Antes de que Linkser le pudiese decir algo, Lord Baront hizo brillar su cuerno, con un gran y potente brillo de color azul, para después generar una explosión de magia un poco más grande que él, teletransportándose de su estudio al instante, junto al guardia Changeling. Ambos aparecieron poco después, materializándose tras una explosión de magia azul, justo en la entrada del pueblo minero, que los templarios habían conquistado hace algunos meses. El pequeño pueblo que se encontraba en medio del bosque al pie de las montañas, pasó de ser un hermoso y tranquilo pueblo al noroeste de Equestria, con grandes jardines de flores, casas de piedra con techos de madera, una pequeña escuela, y las minas de metales que eran el principal sustento de sus habitantes, se había convertido en cuestión de meses, en un lúgubre, gris, y frío panteón. En vez de casas, solo se podían observar algunas seriamente dañadas por disparos de las balas de cañón, y pilas de escombros carbonizados, al igual que la mayoría de las plantas y árboles que rodeaban el pueblo. Los pocos edificios que aún seguían en pie, ahora se encontraban ocupados por los guardias Changelings disfrazados de unicornios de vestimentas rojas, y unos 5 guardias personales de Lord Baront, que siempre se encontraban allí, en caso de que él viniera al pueblo, o para protegerlo de los asesinos de las sombras. Bien, vamos. Le dice Lord Baront a Linkser, mientras empieza a caminar hacia el pueblo. Está bien, mi señor. Le dice Linkser, mientras lo sigue de cerca mientras observa el pueblo destruido. Mientras caminaban por las ruinas del pueblo, Linkser observó cómo varios guardias vigilaban con sus mosquetes a algunos potrillos que se encontraban acurrucados juntos, durmiendo en el suelo. Además de algunos ponis adultos, que estaban trabajando encadenados en la herrería del pueblo, procesando los metales extraídos de las minas, para convertirlos en lingotes puros listos para ser vendidos. Es curioso, ¿verdad? Cuesta creer que 10 ponis puedan producir 40 lingotes de metal puro por día. Le dice Lord Baront mientras camina junto a su guardia, mientras los ponis que lo veían se agachaban atemorizados al verlo, a la vez que sus guardias daban un saludo militar con sus cascos. Creí que había unos 249 ponis en este pueblo, pero aquí solo veo unos 10 adultos y muchos niños. Le dice Linkser bastante confundido. La mayor parte de los esclavos se encuentran trabajando en las minas de metal, y el resto se encuentran encerrados hasta el cambio de turno. Le dice Lord Baront. ¿Cambio de turno? Preguntó Linkser. La conquista de este pueblo llamó mucho la atención de los asesinos y de las princesas de Equestria. Si bien ellas no saben de nosotros y creen que la producción de metales disminuye por alguna causa, ya hemos logrado reducir sus sospechas con algunos Changelings disfrazados, como los encargados de la venta de metales de este pueblo. Sin embargo, los asesinos han tratado de recuperar este pueblo en varias ocasiones, y también han tratado de rescatar a sus habitantes. Por eso, para evitar levantar más sospechas al conseguir más esclavos, decidí que lo mejor sería que trabajaran por turnos. De esa forma, una pequeña parte trabaja por 4 horas seguidas, hasta que es reemplazada por una de las que está resguardada por los guardias. Si los asesinos vienen por ellos, solo podrían llevarse a unos pocos, y morirían al tratar de ir por el resto. Le explicó Lord Baront, mientras caminaba junto a él. Ya veo. Le dice Linkser, a la vez que ve como un pequeño potrillo se escondía muy asustado, tras un barril de madera al verlo. Ambos caminaron durante varios metros hasta llegar a la entrada de una de las minas de metal, donde son inmediatamente recibidos por un extraño unicornio de pelaje rojizo con su crin corta de un marrón muy pálido, que llevaba una túnica con capucha, hecha únicamente de tela roja, una espada larga de acero amarrada a un cinturón, y una cruz templaria estampada en el costado de su traje. Mi señor, es un placer tenerlo aquí.
Le dice tranquilamente el guardia de vestimentas rojas, a la vez que agacha la cabeza en señal de respeto. Lo sé, me lo dices cada vez que vengo aquí. Quiero ver el túnel que encontraron. Le dice Lord Baron, con un tono de voz serio como de costumbre. Sí, mi señor. Los guardias lo llevarán hasta allá. Le dice el guardia de vestimentas rojas. Bien, veamos de qué se trata. Dice Lord Baron, mientras camina hacia la cueva junto a dos guardias unicornios armados con mosquetes, que lo guiarían hacia el túnel recientemente descubierto. Mientras Lord Baron caminaba junto con los guardias hacia el interior de la mina de metal, Linkser se encontraba caminando un poco más atrás, junto al extraño unicornio de vestimentas rojas. ¿Y bien, cómo has estado, hermano? Le pregunto al extraño unicornio que caminaba a su lado. No me hables y tampoco me llames así. Tú y yo, no somos hermanos. Le respondió el extraño unicornio muy serio, mientras ve a Linkser con sus extraños ojos rojos de apariencia reptiliana. Si bien ambos eran hijos de la reina Chrysalis o Lord Baron, la madre biológica de Linkser era una de las muchas ponis terrestres que habían sido abusadas sexualmente por Lord Baron. Pero en cambio, la madre del extraño unicornio de vestimentas rojas, había sido una de las pocas unicornios capturadas por los templarios hace algunos años. En otras palabras, aunque ambos tuviesen el mismo padre, era su madre la que marcaba la diferencia al ser esta un pony terrestre o una unicornio. No sé ni por qué me molesto en hablar contigo. Se dice Linkser a sí mismo en voz baja, mientras continuaba caminando. Mientras caminaba por la mina de metal, Linkser pudo observar cómo varios ponis terrestres y pegasos se encontraban trabajando encadenados, en las frías y grises paredes de la mina, extrayendo los minerales metálicos mientras eran iluminados por algunas lámparas de aceite. Sin embargo, de todos los sementales y yeguas que se encontraban trabajando allí, una de ellas captó la atención de Linkser. Se trataba de una joven unicornio de pelaje azul, con ojos amarillos, una crin y cola corta de color celeste, y una cutie mar de un hacha sobre una tabla de madera, que no dejaba de observarlo con una mirada muy seria, llena de odio y rencor, mientras cargaba algunas piedras en una carreta de madera con sus cascos, ya que su magia se veía restringida por una especie de cono metálico que cubría su cuerno. Aquí hay algo que no está bien. Piensa Linkser luego de observar a la unicornio azul, para después desviar su mirada hacia adelante y continuar caminando detrás de Lord Baron. Tras caminar un largo trecho hacia el interior de la mina de metal, los tres guardias templarios, junto a Linkser y Lord Baron, llegaron a una bifurcación compuesta por dos túneles iluminados por lámparas de aceite, en los cuales aún se encontraban algunos ponis trabajando. Bien, ¿y ahora qué? Preguntó Lord Baron algo serio, mientras observaba a los ponis trabajar con sus cascos encadenados, a la vez que estos se agachaban muy asustados ante la presencia del unicornio templario. Es por el túnel de la derecha, mi señor. Solo que tendrá que seguirnos, ya que debido a la reciente excavación del túnel, aún hay muchas rocas sueltas y algunas de ellas poseen bordes demasiado afilados. Le respondió uno de los guardias unicornio, mientras usaba su magia de color verde, para apartar a algunos de los ponis que estaban cerca de la entrada. Mi señor, le recomiendo que use un escudo mágico cuando bajemos. Unos 6 esclavos murieron al cortarse el cuello contra esas rocas. Le dice el extraño unicornio de vestimentas rojas. Está bien, vamos. Les dice Lord Baron mientras hace brillar su cuerno, para después crear un escudo mágico que despedía un ligero brillo azul.
Luego de descender un par de metros por un oscuro túnel de piedra, el cual estaba lleno de las rocas de las que habían hablado, llegaron hasta una especie de túnel subterráneo de unos 3 metros de ancho, el cual poseía la totalidad de sus paredes, recubiertas con una especie de metal muy oscuro con algunas líneas talladas a ambos lados, que despedían un leve brillo dorado, el cual era más que suficiente para iluminar el túnel adecuadamente. Interesante. Bien, ¿ahora hacia dónde? Preguntó Lord Baront, luego de tocar una de las paredes metálicas con su casco, con lo cual, esta reaccionó despidiendo un brillo mayor por unos segundos. Por este lado, mi señor, el otro extremo de este túnel está completamente colapsado. Le dice uno de los guardias, mientras guía a Lord Baront por el extraño túnel. Jamás en mi vida había visto un metal como este. Se dice Linkser a sí mismo en voz baja, mientras toca una de las paredes con su casco. Eso es algo de esperar. Estas construcciones son tan antiguas que nadie sabe quién, cómo, o con qué las hicieron. Son tan antiguas, que ni siquiera yo lo sé. Le dice Lord Baront, mientras continuaba caminando a través del pasillo. Pero, ¿sabe quién las construyó, mi señor? Le preguntó Linkser a Lord Baront, mientras caminaba junto al extraño unicornio de vestimentas rojas, el cual lo veía con una cara de fastidio, ya que no le gustaba tenerlo cerca ni escucharlo hablar. Por supuesto que lo sé, hijo mío. Quienes construyeron todo esto, fueron los mismos que dejaron atrás estas increíbles construcciones, obras de arte, libros, y artefactos que escapan más allá de la comprensión de los ponis. Todos ellos, fueron los que vinieron antes. Le respondió Lord Baront con una sonrisa, a la vez que se detiene, en cuanto el pasillo le da lugar a una gran sala, completamente recubierta por placas del mismo metal negro. La sala medía unos 8 metros de alto y ancho, y unos 5 metros de alto. Además de poseer las mismas líneas talladas del pasillo, que despedían el brillo dorado que iluminaba la sala, a ambos lados, se encontraban 4 puertas metálicas abiertas, un poco más altas que un pony. En el centro de la sala, se encontraba un pedestal metálico con una placa de metal negro, con un tamaño lo suficientemente grande como para colocar un libro sobre él. Sin embargo, lo más llamativo de la sala no eran las puertas, el pedestal, o las dimensiones de la misma. Lo más llamativo de todo, eran los restos de unas extrañas máquinas que parecían ser unas grandes esferas de metal dorado con brazos, que ahora descansaban seriamente dañadas en el suelo de la sala, dispersados de tal forma, que evidenciaban una lucha llevada a cabo allí hace mucho tiempo. No somos los primeros en entrar aquí. Dice Lord Baront, mientras camina lentamente hasta el pedestal de metal negro, seguido de cerca por los 2 unicornios con mosquetes, el extraño unicornio de vestimentas rojas, y Linkser. Parece que alguien luchó contra estas cosas, sean lo que sean. Le dice Linkser, a la vez que examina algunos de los restos que se encontraban en el suelo. Es una buena observación, pero sería mejor que nos preguntáramos, contra quién peleaban y por qué. Le dice Lord Baront, mientras se acerca lentamente al pedestal de metal en el centro de la sala. Tras observarlo detenidamente por unos segundos, Lord Baront colocó sus cascos delanteros sobre la placa de metal negro, para poder sentir su fría y lisa superficie. Inesperadamente, al momento de colocar sus cascos sobre el metal, toda la sala se iluminó a través de sus paredes con un brillo dorado más intenso que antes, para después emitir un sonido metálico muy leve. Los guardias que acompañaban a Lord Baront, rápidamente empuñaron sus armas con su magia mientras tomaban posiciones cerca de él, para protegerlo ante cualquier amenaza que pudiese surgir.
Unos segundos después, la pared sólida que se encontraba al frente de todos ellos, reveló por medio de unas líneas doradas, una gran compuerta circular de 2 metros de diámetro, que empezó a desplazarse lentamente hacia adelante, para después rodar suavemente a la derecha hasta detenerse. ¿Pero qué demonios fue eso?, preguntó Linkser muy asombrado. Ahora lo comprendo, dice Lord Varond, mientras camina un poco hacia el marco de la compuerta, seguido muy de cerca por sus guardias. El libro que he estado buscando desde hace tanto tiempo, contenía las instrucciones precisas para llegar aquí, y utilizarlo como una llave, para abrir esta bóveda subterránea. Eso significa que mi tesoro estuvo aquí, se dice Lord Varond a sí mismo en voz alta, mientras observa que, lo único que resguardaba la enorme puerta de esa bóveda, era un pequeño pedestal en una cámara pequeña, el cual alguna vez, sostuvo algún objeto esférico del tamaño de una manzana, o por lo menos eso dejaba entender el presente espacio vacío. Alguien vino aquí y se lo llevó, pero la cuestión es, ¿quién?, dice Lord Varond bastante serio, mientras observa la bóveda vacía. Mi señor, creo que puedo decirle quién fue, le dice Linkser, mientras se acerca a él con un pequeño objeto de metal levitado por su magia. ¿Qué diablos es eso?, le preguntó Lord Varond, tras voltear para verlo. Encontré esto, incrustado en una de esas extrañas cosas metálicas que están tiradas en el suelo, le respondió Linkser, mientras le entrega la pieza de metal a Lord Varond. Al mirarla detenidamente, se percató al instante, de que se trataba de gran parte de una hoja oculta, perteneciente a la Orden de Asesinos. La pieza de la hoja oculta, se trataba de gran parte de la hoja principal hecha de un metal gris, con un acabado en mate para evitar el reflejo de la luz. Al parecer, durante el combate contra esas extrañas máquinas, el asesino que luchó contra ellas rompió una de sus hojas al clavarla violentamente contra el metal. Inesperadamente, Lord Varond comenzó a reírse, empezando de una manera muy suave, que luego comenzó a incrementar su intensidad hasta convertirse en una risa muy malévola. Mi señor, ¿se encuentra bien?, le preguntó Linkser, algo asustado y nervioso ante su repentina reacción. Oh no, estoy mucho más que bien. Ahora que sé que el artefacto se encuentra en poder de los asesinos, solo debo descubrir quién lo posee, le respondió Lord Varond con una sonrisa. ¿Y cómo hará eso mi señor?, le preguntó Linkser algo curioso. Muy fácil, mi querido hijo. Solo debemos matarlos a todos, hasta que no quede nadie que pueda esconderlo, le respondió Lord Varond, mientras coloca su casco en el hombro de Linkser. Eso nunca va a pasar, gritó una voz femenina muy fuerte, detrás de Lord Varond. Al mirar rápidamente hacia atrás, vieron como una joven unicornio de pelaje azul, con ojos amarillos, una crin y cola corta de color celeste, y una cutie mar de un hacha sobre una tabla de madera, se lanzaba a toda velocidad de un salto hacia Lord Varond, con una daga de acero entre sus cascos y un escudo mágico frente a ella. Se trataba de nada más y nada menos, que de la extraña unicornio que había captado la atención de Linkser, al entrar en la mina. Justo antes de que pudiese asestarle un golpe a Lord Varond, Linkser lo empujó hacia un lado, apartándolo rápidamente de la trayectoria del ataque, para después disparar un poderoso rayo de energía verde desde su cuerno, impactando contra la unicornio en el aire. El rayo de energía que impactó contra la unicornio, destruyó por completo su escudo mágico y producto de la energía del ataque, fue lanzada algunos metros hacia atrás. Tras caer al suelo, la unicornio azul se incorporó rápidamente y usó su magia para levitar la daga que traía consigo. Muere maldito,
le gritó la unicornio a Lord Baront, mientras le lanza su daga utilizando su magia para impulsarla a toda velocidad. Pero a mitad de camino, el extraño unicornio de vestimentas rojas, desvió de su camino a la daga utilizando su espada con un rápido movimiento. La unicornio embistió al guardia de Lord Baront y le dio un fuerte golpe en el cuello, en un intento de incapacitarlo y arrebatarle su espada. Pero, ni bien logró hacerse con la espada del guardia, recibió un disparo en el hombro derecho y otro en su pata trasera derecha, por parte de los mosquetes de los otros dos guardias de Lord Baront. Tras caer al suelo, la unicornio azul, herida y sangrando por causa de los disparos, trató de utilizar su magia para levitar la espada del guardia que había caído a su lado. Pero tras levitar un poco la espada, el guardia al cual se la había quitado, la detuvo aplastando la espada con su casco contra el piso. Colóquenle el bloqueador de magia, y asegúrense de que no intente hacer nada. Le ordenó el extraño unicornio de vestimentas rojas, a los dos unicornios templarios que le habían disparado a la asesina. A la orden, capitán. Le respondieron los dos unicornios gemelos al mismo tiempo, para después sujetar bruscamente a la unicornio por los cascos. Uno de los guardias sacó de uno de los bolsillos de su uniforme, un cono hecho de metal gris con una cerradura en su base, para después colocarlo sobre el cuerno de la unicornio, y después apretarlo hasta que se escuchó el clic de la cerradura. Todo listo, mi señor. Le dice el unicornio de vestimentas rojas a Lord Baront, una vez que el guardia le asintió con la cabeza, indicándole que ya tenían asegurada a la unicornio. Muy bien. Ahora tú, habla. Dime qué haces aquí. Le dice Lord Baront muy serio, a la extraña unicornio azul que lo miraba con un rostro muy serio, pero debilitado por la pérdida de sangre y el dolor de las heridas. Vine para asesinarte. Le respondió la unicornio muy seria, pero con algo de dificultad, mientras los dos guardias la sujetaban por los cascos y el unicornio de vestimentas rojas, le sujetaba el cabello por detrás para que su vista estuviese enfocada a Lord Baront. Eso no es cierto. Tú viniste aquí, para espiar nuestras operaciones, y no para asesinarme. Y por tu edad, y tu pésimo desempeño en combate. Puedo deducir, que no eres más que una aprendiz recientemente ascendida de rango, y que tus compañeros deben estar cerca. ¿O me equivoco? Le dice Lord Baront con una sonrisa maliciosa en su rostro, mientras veía como la mirada de la asesina se llenaba de preocupación por sus palabras. Capitán, ordénele a los guardias que registren las copas de los árboles en un radio de 3 kilómetros a la redonda. Tienen permiso para abrir fuego ante cualquier objetivo. Le dice Lord Baront al extraño unicornio de vestimentas rojas que sujetaba el cabello de la asesina, en un tono autoritario. Como usted ordene, mi señor. Le respondió el unicornio de vestimentas rojas, para después soltar el cabello de la asesina, y dirigirse lentamente al exterior de la mina de metal. Mi señor, ¿y ahora qué hacemos con ella? Le preguntó uno de los guardias que sostenía a la unicornio por los cascos, una vez que el capitán de vestimentas rojas salió de la sala de la bóveda. No va a servirnos de mucho en ese estado, pero ya sé qué hacer con ella. Le respondió Lord Baront con una sonrisa, mientras se agachaba un poco para ver a la asesina cara a cara, mientras ésta lo veía con unos ojos que reflejaban el miedo que ella sentía en ese momento. Por favor, no me lastimen más. Se lo suplico. Le dice la unicornio azul con un nudo en la garganta, ya con lágrimas en sus ojos, no solo por el miedo, sino también por el dolor de sus heridas, las cuales se hacían sentir cada vez más, a medida que la adrenalina de su sistema disminuía. Linkser, ¿me harías el favor de acercarte aquí? Le dice Lord Baront a Linkser, quien hasta hace poco se encontraba observando en silencio, todo lo que había pasado con respecto a la asesina. Sí, mi señor.
Le respondió él, para después caminar lentamente, hasta estar junto a Lord Baron enfrente a la asesina que seguía sujeta por los dos guardias. ¿Ves a esta joven y hermosa unicornio? Le preguntó Lord Baron, mientras le señalaba a la asesina con su casco. Sí, puedo verla. Le respondió Linkser. Bien, porque ahora es toda tuya. Le dice Lord Baron con una sonrisa. ¿Qué? Preguntó Linkser bastante asombrado y confundido. Hoy te has portado muy bien, así que como recompensa, puedes quedártela y hacer lo que quieras con ella. Puedes violarla, torturarla, golpearla, matarla, haz todo lo que tú quieras, con la única condición de que después limpies el desastre. A menos, claro, que lo hagas afuera del castillo. Si es así, no habrá ningún problema. Le respondió Lord Baron, mientras ve como la unicornio le observa con miedo y lágrimas en los ojos. Está bien, mi señor. Se lo agradezco. Le dice Linkser mientras agacha la cabeza en señal de respeto, para después mirar a la unicornio a los ojos. Muy bien, será mejor que me vaya. Ahora tengo mucho trabajo por hacer, y el tiempo apremia. Dice Lord Baron con una sonrisa dibujada en su rostro, a la vez que se da la vuelta, para después abandonar la sala de la bóveda. Mientras que en su mente, un malvado plan comienza a manifestarse lentamente.